Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos y hoy seguiremos abordando un poco más el rol de la mujer. Específicamente vamos a hablar de la bondad. Hola, Paulo. Hola, Lina, ¿cómo has estado? Muy bien, ya contenta de seguir abordando más características sobre la mujer en la familia. Sí, ya nos quedan las últimas dos. Bueno, hemos avanzado bastante. Sí, gracias, Señor. Pablo, la característica que vamos a abordar hoy, Tito la menciona, o Pablo la menciona en la carta a Tito como buenas. Sí. Y a veces cuando estamos leyendo ese pasaje, ahorita me gustaría que lo volvieras a leer, esa palabra buenas es como tan pequeña que uno tiende a pasarla derecho, como que uno no le hace mucho énfasis, pero seguramente el texto tiene mucho que enseñarnos sobre esa palabra, buenas o bondadosas. ¿De qué se trata específicamente ese atributo? ¿Podrías como mostrarnos aún más y ¿cómo se llama? Iluminarnos aún más sobre esa característica como tal? Bueno, lo que tú dices es verdad. A veces cuando uno lee el texto como que hay notas altas y hay notas bajas. Y esa pareciera que es una nota baja, pero en realidad es muy importante lo que Pablo está diciéndonos ahí. Y se entrelaza bastante con las cosas que hemos venido hablando. La palabra que Pablo usa ahí en el griego es agaxos, que quiere decir algo que es bueno en el sentido de carácter y constitución, pero por ende produce cosas buenas. Entonces yo creo que la mejor explicación es la que el Señor nos da ahí en Mateo cuando Él habla de los árboles. Él dice que un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Es como que el Señor nos da la idea ahí de la palabra de Pablo, que es algo que por constitución es bueno, por naturaleza, y por ende produce cosas buenas. Entonces lo que Pablo le está hablando a la mujer, pues se entrelazan las cosas que hemos venido diciendo, y es como ese pasaje que dice, creo que es Proverbios, que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, y es que a veces como que Pablo quiere añadirle al asunto del carácter de la mujer otro cordón, otro doblez, para que el cordón sea firme y no se rompa, un doblez que tiene que ver con el carácter de la mujer, que está muy ligado a lo que venimos hablando del amor, de la prudencia, de la castidad, de la modestia. Entonces como que Pablo él está enlazando más el asunto para formar ese pilar del carácter de la mujer virtuosa, de la mujer piadosa, y eso es muy importante. A veces la palabra hace eso, nos habla un asunto pero lo resalta y a veces lo enmarca más adelante o nos lo repite para que nosotros estemos firmes. Pablo decía eso de la enseñanza a los filipenses. Pablo les decía que ahí en Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces en el tema que hoy vamos a hablar es muy parecido a lo que Pablo dice, como que vamos a hablar las mismas cosas, pero para nosotros no es molesto y para nuestras hermanas es seguro, porque eso va a hacer que su vida espiritual esté bien anclada en asuntos que a veces si uno los escucha solo una vez tiende a olvidarlos o como que no toma ese valor que debería tomar en el corazón. Entonces el Señor como que lo resalta y lo resalta. Eso, así Dios trabaja, porque Él a veces nos dice que hagamos memoria de ciertas cosas, que recordemos, que meditemos. O sea, como que Él no quiere que pasemos por alto ciertas cosas porque son importantes para nuestra vida. Eclesiastés dice que las palabras de los sabios son como clavos hincados. Entonces, cuando tú vas a levantar una carpa, no solo le pones clavo en una esquina, sino tiendes a ponerlo en varios lugares para que no se levante la carpa. Entonces así son las palabras de los sabios. Tienden a afirmarnos en las verdades de Dios de una manera variada, múltiple y repetitiva para que eso sea seguro para nosotros. En estos días vi un video de un parque de diversiones donde vean unos niños en unos inflables y parece ser que no amarraron los inflables y vino un viento terrible y eso que era un juego pues se volvió algo terrible porque los niños salieron a volar. Pues fue una imagen muy fuerte, pero yo pensaba cuando meditaban estas cosas que a veces el Señor necesita asegurarnos bien, porque los vientos de la vida vienen contra el hogar, vienen contra la familia, vienen contra los esposos, los padres, y lo mejor es afirmarnos en las verdades bíblicas, en los principios bíblicos, para que podamos enfrentar los desafíos que seguramente van a venir de una manera sólida, estable, y podamos estar firmes en el Señor. Entonces yo pienso que encuadra muy bien en lo que venimos hablando y también sellando un poco lo que estamos hablando del rol de la mujer, hablar de la bondad.
Bueno, y específicamente, ¿a qué se refiere Pablo ahí cuando habla de enseñar la bondad o enseñar a ser buenas? Sí, cuando uno trata estos asuntos, yo siento que una de las cosas que más me ha hablado el Señor a mi corazón es tratarlo muy cristocéntricamente o muy bíblicamente, porque tenemos la tendencia a desenfocarnos a veces cuando hablamos de la familia como si fuera un asunto fuera de la vida cristiana o de la vida espiritual. Entonces yo quiero centrarlo y me parece muy bueno que en el transcurso de la serie como que hemos tenido esos momentos donde centramos todo otra vez en Cristo. Correcto. Entonces cuando se habla de que debemos ser buenos, pues la palabra enseña que no hay ninguno bueno. Pablo ahí en Romanos 1 dice en el verso 9, que pues somos mejores nosotros que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como escrito está, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces Pablo les está diciendo que hay que enseñarles a las mujeres que deben ser buenas, pero la palabra nos dice que no hay ninguno bueno. Pero entonces ¿cómo cuadra todo esto en lo que hemos estado hablando? Pues la verdad es que aunque las mujeres, el hombre en general, por naturaleza no es bueno, el hombre está bajo pecado y no hay quien entienda ni quien pueda hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios, pues la Biblia dice que para eso vino Cristo, nuestro Salvador. Y Él al venir, al morir por nosotros, pues no solo perdona nuestros pecados, sino que cuando Él resucita, la Biblia dice que Él se levanta y levanta un nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de Dios. Entonces ahora Pedro nos dice en su segunda epístola, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, recibimos de Él, por el Espíritu Santo, una nueva naturaleza. Te lo voy a leer. Dice, segunda de Pedro 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, aunque estábamos perdidos y no podíamos hacer lo bueno delante de Dios, ahora mediante el conocimiento de Cristo, dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. O sea que todo lo que la palabra pide de mí en relación a la vida y a la piedad, como todo lo que hemos venido diciendo de la mujer, de ahí dice la palabra que nos ha sido dado. ¿Y cómo nos fue dado? Dice ahí en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nosotros llegamos a ser participantes de todas las promesas que Dios había dicho. Y entre esas promesas está que Dios iba a escribir en nuestros corazones sus mandamientos y sus leyes. Pero todo eso viene gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nacemos de nuevo, o somos nuevas criaturas, porque la naturaleza de Dios viene por la persona del Espíritu Santo a morar en nuestro espíritu. Entonces todo lo que nosotros no teníamos o no éramos, Dios nos lo provee por su vida misma, viniendo a morar en nosotros. Entonces cuando se le habla a la mujer que ella debe ser buena, no es algo que ella aprenda externamente, sino en realidad la experiencia es que ella ahora tiene la vida de Dios, tiene las cosas que pertenecen a la piedad por la naturaleza de Dios. Entonces lo que ella ahora debe aprender es a dejar que eso dé fruto o que se exprese. O sea, el mandamiento no es algo que ella aprende o conoce externamente, sino simplemente, como decíamos, ahora el árbol ha recibido una naturaleza divina, una naturaleza santa, y ahora lo que espera Dios de ese árbol es que dé fruto. Es como si el Señor estuviera diciéndole a las mujeres, ahora ustedes han sido plantadas en la verdad de Dios, en el conocimiento de Dios, en la naturaleza de Dios, y ahora lo que esperamos de ustedes es que expresen esa bondad de Dios mismo. Entonces, de alguna manera, es relacionarlo con la misma vida de Dios, es relacionarlo con la misma naturaleza de Dios que ellas han recibido por la persona del Espíritu Santo. Pablo, parece que es clave entender qué es la naturaleza divina y qué no es para poder comprender cómo se puede expresar esa bondad. ¿Puedes darnos más luz sobre ese tema? Sí, es muy importante relacionar lo bueno con la naturaleza de Dios, porque también el hombre tiene una noción de lo bueno fuera de Dios. Y eso nosotros llamamos ese mundo el mundo de la moralidad, cuya capital no es Cristo, sino cuya capital es la autosuperación del hombre en sí mismo. Su justicia. Pero no es esa bondad o no es eso bueno que los hombres conocen
por bueno lo que estamos hablando y lo que le habla el Señor a la mujer, sino lo bueno verdaderamente es lo que Dios produce en nosotros. Y ahí es muy importante esa palabra naturaleza divina que Pedro menciona ahí en 2 de Pedro. Primero, que no es, porque hay hermanos que se han confundido cuando leen que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, llegan a pensar que nosotros nos volvimos dioses. Eso es una herejía, eso es un error terrible y eso no es. Entonces, la naturaleza, bueno, la palabra del griego es physis, que significa los poderes o la constitución de la naturaleza en relación a una persona, a una cosa, como la disposición natural, como la constitución de nacimiento o la especie, por ejemplo. Entonces, en los árboles se ve, pues se siembra una semilla y según la semilla produce el árbol. ¿Sí? El árbol es lo que la naturaleza de la semilla es, de la especie es. Lo mismo, pues, aún los animales. El perro es perro porque su naturaleza es canina, ¿sí? Entonces, según la naturaleza, es eso. Pero cuando hablamos de la naturaleza divina, hablamos de lo que compone el carácter de Dios o la personalidad de Dios. O en teología se llaman los atributos comunicables de Dios. Como que Dios es amor, pero Él quiere hacernos participar de ese carácter suyo. Entonces nos da su amor para que nosotros, teniendo el Espíritu Santo que trae el amor de Dios, expresemos su amor, ¿sí? Esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo, entonces Él quiere que nosotros seamos santos. Dios es justo, entonces Él quiere que nosotros seamos justos. Es como las características de su carácter. Eso es lo que la Biblia habla como naturaleza divina. Hay algo en teología que se llama diferente, que es la esencia divina, que son los atributos no comunicables de Dios. Por ejemplo, que Dios es eterno. Él es el único ser que en sí mismo es eterno. Entonces, cuando un hombre quiere hacerse como Dios, nunca se va a poder comparar porque sus cualidades en esencia son totalmente diferentes, son incomunicables, lo de Él mismo. Pero la naturaleza es su carácter, su personalidad, y eso es lo que Él quiere transmitirnos a nosotros cuando viene el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Pues amor, justicia, bondad, misericordia. ¿Qué es eso? Cuando tú ves todo el fruto del Espíritu, tú dices, bueno, esto es Dios, esto es el carácter de Dios, esta es la manera de ser de Dios, que debe expresarse ahora en nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos de naturaleza divina, estamos hablando de que la mujer debe llegar a ser como Dios, a expresar a Dios, a ser bondadosa como Dios es bondadoso. Entonces, eso es lo que Dios espera de nosotros. Y no lo espera como algo que nosotros podamos producir, sino porque es que Él ya puso la simiente suya. El Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, lo que Él espera de nosotros es que seamos santos, que seamos buenos, que seamos amorosos. Entonces, la naturaleza es muy importante porque marca lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, antes éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre sin Dios, cuando él nace con una condición o una tendencia al pecado. O sea, no pecamos por casualidad, sino que éramos pecadores de constitución. O sea, eso venía ya en nuestros miembros. Entonces, los frutos es los frutos de lo que éramos antes. O sea, de lo que somos naturalmente. El hombre nace siendo pecador, esa es su naturaleza caída. Pero ahora en Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, también recibimos una naturaleza, que es la naturaleza divina, que es santa, que es bondadosa, y pues ahora se espera que demos fruto según esa naturaleza. Es como lo que dice, creo que es Judas o Pedro, cuando él habla de la puerca. Tú lavas a la puerca, pero su naturaleza, ¿qué es? Que vuelva al mugre. Entonces su naturaleza siempre la lleva al fango, a que se revuelque. O el perro, tú puedes ponerle un banquete al perro, pero el perro vomita y tiene la tendencia natural a comer el vómito, porque son por naturaleza sucios, ¿sí? Entonces eso es lo que está hablando Pedro. Ahora nosotros tenemos la naturaleza santa, entonces por ende se espera de nosotros que seamos santos, porque Él es santo y nos ha dado de su Espíritu. Un ejemplo, ahorita nosotros tenemos un gato en la casa, y los gatos son muy limpios, entonces así debería ser el cristiano debería ser limpio. Entonces un día pasó algo desafortunado, no le abrimos la puerta para el patio, entonces no pudo salir al baño. Entonces yo me imagino al gato en la crisis, se hizo en la cocina. Entonces cuando yo fui a mirar, mi esposa fuimos a mirar qué había pasado, el gatico, como es muy limpio, él siempre cubre lo que hace.
Entonces estaba pues el reguero y se paró de frente del reguero y como con cara de vergüenza, él como que porque ellos tapan con arena, entonces con sus piecitos trataba como, pero no tenía arena porque no era el lugar donde acostó. O sea, como que la misma naturaleza la hacía sentir incómodo de haber hecho algo sucio porque él es limpio, ¿sí? Entonces, una mujer que está en Cristo, cuando no manifiesta bondad, cuando no manifiesta amor, ella debería avergonzarse porque es que su naturaleza no es esa, ahora recibió la naturaleza de Dios. Y cuando ella hace en el lugar que no debe hacer, ella debería tapar eso y tratar de cubrirlo, porque esa no es la naturaleza que ha recibido. Pablo le dice a la mujer, tienes que ser buena, es porque Dios es bueno, Dios es santo y Él espera que tú manifiestes ese fruto. Lo mismo con el amor, lo mismo con la prudencia, es fruto de la vida de Dios en nosotros. Hemos sido plantados en el buen olivo y se espera que demos un buen fruto. Pablo, muchas gracias. Ahora entiendo que es una expresión en realidad, más que un conjunto de prácticas que se reciben externamente. Okay. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, recuerden que pueden enviar sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente y ya volvemos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, nos venías explicando que la bondad que la mujer debe aprender en realidad es la naturaleza divina que ella ha recibido y debe expresar como reflejo de la bondad de Dios. Entonces me parece muy importante que nos expliques qué es la bondad de Dios. Bueno, la bondad de Dios es esa inclinación de su personalidad a hacer todas las cosas o relacionarse con su creación de una manera generosa, bondadosa, buena, cordial. Realmente Dios es un Dios bueno, o sea, Él siempre tiene buenas intenciones con lo que hace, con lo que quiere, con lo que desea, con lo que crea. Él es bueno, siempre ha sido bueno, Él no puede llegar a ser más bueno porque eternamente ha sido bueno y Él es la perfección de la bondad. Él nunca tiene pensamientos de mal para nadie ni para nada. Él es bueno en su ser. Yo pienso que el mejor pasaje que nos lo muestra es Mateo 5, verso 45, donde nos muestra la bondad del Señor, que no tiene que ver con las criaturas, sino con lo que Él es. Es muy importante hablar eso. Detrás de la creación, detrás de la redención, no está la criatura, ni lo que es la criatura, sino es el corazón generoso de Dios. Si nosotros pudiéramos resaltar esta cualidad y los hombres pudieran entender que hay un cielo que, aunque Dios está sentado en su trono y su gloria, siempre su corazón es lleno de bondad, pues la actitud de los hombres sería diferente hacia Él, ¿no? Porque en realidad Él siempre está en una actitud de amor y de bondad hacia los hombres, aunque los hombres pues le resistan. El pasaje dice así, dice Mateo 5:45, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces el pasaje nos muestra que Dios es un Dios que no se mueve por las circunstancias de los hombres, sino que Él es bueno, y aún hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Un rabino hablaba algún día que él se maravillaba ver que el sol no solo saliera sobre Israel, sino que aún esas naciones que ellos consideran gentiles, paganas, disfrutaban de las mismas bondades que ellos disfrutaban. Y eso muestra el carácter de Dios. Dios es bueno para con todos de la misma manera, porque Él es así, y Él no puede negarse a sí mismo. Es un Dios bondadoso, es un Dios generoso, un Dios bueno. Entonces eso nos habla de la bondad de Dios. ¿Y cómo se aplica eso a la mujer? Entonces, ¿cómo la mujer puede ser buena? Usando el mismo pasaje que leía para mostrar lo que habla la escritura de la bondad de Dios, pues el pasaje no está dado para hablarnos de Dios, sino para hablarnos a nosotros, y lo pone en comparación. Entonces es muy bueno aplicarlo a la mujer porque es lo que el Señor espera de nosotros como hijos suyos. En el contexto el Señor dice así: oísteis que fue dicho, Mateo 5:38, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces el pasaje nos muestra primero como la ética del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces si alguien te hace algo malo,
tú puedes responderle solo, pues la medida es no más malo, sino igual de malo como él te hizo, ¿sí? Un ojo, pues un ojo. Entonces es como que el estándar de aquellos que estaban bajo la ley. Pero ahora vamos a ver el estándar, como Cristo nos está enseñando, de aquellos que ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Entonces el estándar ahora es que ya no tú puedes tratar como te trataron antes, sino que lo que va a priorizar ahora es el perdón, la falta de venganza, o sea, no hay venganza, no hay rencor, no hay retaliación por lo que nos hagan. Así como Dios es bueno con los malos y con los injustos, ahora el Señor nos manda a ser buenos con aquellos que son también malos e injustos. Entonces es muy importante enseñarle a nuestras hermanas que la bondad de Dios no está ligada a las personas, sino a un carácter que se debe formar en ellas y que está prohibido en la ciudadanía del reino de los cielos: la venganza, el orgullo, la ira, el rencor, el odio, todas esas cosas que son como lo contrario a la bondad de Dios, que es lo que el Señor está diciendo. Y sigue el pasaje diciendo ahí más adelante en el verso 43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pues, ¿qué está diciendo el Señor? Antes, pues, la ley nos enseñaba a ser bueno con nuestros prójimos, pero a tratar a nuestros enemigos de cierta manera. Pero ahora hay que enseñar a los cristianos que en las cualidades del reino de los cielos nosotros debemos amar a nuestros enemigos, o sea, ser buenos con toda clase de personas. Y pues mucho más en lo que estamos hablando con las mujeres, ser buena con su esposo y ser buenas con sus hijos, no importando quiénes ellos sean. Entonces la bondad que nos muestra estos pasajes es una bondad que no está limitada a las circunstancias que nos hagan en contra, sino está relacionada con algún asunto de carácter, de amor. Y el pasaje dice más adelante, aunque que si te pegaban en una mejilla deberías poner la otra. Entonces el Señor nos llama a soportar, a caminar la segunda milla. Todos son asuntos de bondad, de amor, de expresar a Dios en nuestras vidas. Unos hermanos decían que esta es tal vez la sección central del Sermón del Monte, la parte más importante: amar a vuestros enemigos. Como que es una parte que hasta los impíos la conocen, porque cuando un cristiano se está comportando mal, el impío dice, pero ¿no dice acaso la Biblia que usted debe amar a los que no sé qué? Entonces como que es una porción muy importante y que realza eso, el aspecto de la bondad y de la relación que nosotros debemos tener hacia los demás. Entonces la hermana o las hermanas son llamadas a ser buenas, o sea, a ser como Dios, a expresar el amor de Dios y también a no permitir que cosas contrarias a eso se manifiesten. Ok. Pablo, ¿significaría esto que si las mujeres son buenas, entonces deben soportar todo lo que sus maridos hagan y aún tolerar todo lo que sus hijos hagan sin actuar de ninguna manera? No, eso es tomar muy literal si te pegan una mejilla, pone la otra. Entonces decía un hermano, esto es más que bofetadas, o sea, si uno queda en el asunto literal, pierde la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es que debe haber amor ágape en los discípulos. ¿Qué es amor ágape? Amor incondicional, amor sin fronteras, amor constante, amor de Dios expresado en todas las áreas de nuestras relaciones, y pues más especialmente pues con nuestros esposos, en el caso de las mujeres, y de los hijos. Pero bueno, esa pregunta siempre surge, bueno hermano, y si yo veo a mi hijo hacer esto y esto, entonces por amor debo soportarlo y no decir nada. Entonces no, eso es una caricatura falsa de lo que es el amor de Dios. Con toda la bondad y con toda la gracia de Dios, cuando una mujer ve a sus hijos cometiendo algo de locura, de su necedad, ella por amor a su hijo, para no dejarlos llevar por su necedad, ella tiene que hablarle, enseñarle, ella tiene que corregirle, tal vez castigarle, disciplinarle. Más adelante vamos a hablar de muchas de esas cosas. Lo importante es que ella no deje que su corazón se llene ni de ira, ni de amargura, ni de odio, ni de rencor contra el muchacho. Porque muchas veces, aun cuando hay corrección, uno nota que la corrección no está motivada por la bondad o el amor de Dios, sino por el deseo de desquitarse o desahogarse por la necedad que él está haciendo. Entonces, la verdadera corrección y disciplina es bondadosa. ¿Qué quiere decir eso? Busca el bien del muchacho, o sea que busca librar al muchacho de su necedad.
y lo está siendo motivado no por un arranque de rabia, sino lo está siendo motivado por salvar el alma al muchacho, porque si no lo corrige, él va a ir en pos de su locura. Entonces es un acto de bondad, es un acto de amor. Entonces no es que yo no haga, solo que el principio de lo que venimos diciendo es que yo lo hago buscando el bien del otro, porque eso es amor, eso es bondad, como Dios hace todas las cosas con nosotros, porque Dios como padre al que ama, disciplina. Entonces la madre que ama a su hijo no tiene que dejar que su hijo le pegue una bofetada y después la otra, sino cuando el niño medio le contesta mal, para no dejarlos llevar por su locura, lo lleva al cuarto, le baja el pantalón, le da sus nalgadas para librar su alma de la necedad. Y eso es bondad, eso es amor. Entonces el amor de por sí, la bondad es muy activo, porque si tú miras alrededor, todo lo que Dios hizo lo hizo por bondad y por amor, la manera como nos trata. Entonces así mismo la mujer debe aprender eso, bondad, pero sin ira, sin rencor, sin odio, sin amargura. Eso es lo que está tratando el pasaje. Y pues añadirle a eso que hay que bendecir al muchacho, no decirle malas palabras, añadir a eso de que hay que hacerle bien, porque cuando uno ve a un muchacho no solo hay que corregirlo, sino que hay que hacerle bien. Un bien es el ejemplo, un bien es la instrucción, bueno, los bienes que la Biblia habla, y además orar por él, aunque el muchacho sea necio. Y en el caso del esposo, pues en el caso del esposo ya es diferente, pero igual ella es llamada a expresar bondad, solo que hay que tener cuidado porque puede caer en el mismo plan de lo que venimos diciendo. De pronto una mujer que ve a su esposo que es necio, que es ingrato, de pronto que está cometiendo pecados, que ella pues lo debe amar y lo debe ser bondadosa con él y debe perdonarlo. La Biblia dice que ella debe soportarlo y tratarlo de la manera que Cristo lo trató. Primero, eso, perdonarlo, porque si yo soy bondadosa y veo en mi esposo una necedad, pues yo no puedo hacer lo mismo que hago con mi hijo. Pero sí hay maneras en que yo puedo ayudarlo para el bien de él. Pero antes de buscar el bien de él, yo voy a buscar el bien mío. ¿En qué sentido? En que si mi corazón está mal, yo no voy a poder hacer algo bueno. Entonces, lo primero que debe hacer la mujer cuando ve que su esposo es necio y que está haciendo cosas que son muy malas para él, y aún malas para ella o para su hogar o para sus hijos, lo primero que ella tiene que tratar es su corazón. Y eso se trata es no tratándolo según lo que él ha hecho, sino tratándolo de la manera que Dios le ha tratado a ella. Entonces, porque la ecuación de nosotros es muy parecida a la ley. Hermano, es que yo cómo lo puedo tratar bien si es que él me ha hecho esto y esto. Entonces la ecuación de ella es, según lo que él me haga, yo le voy a hacer a él. En pocas palabras, esa es su ecuación. Pero la ecuación de las Escrituras es diferente. La ecuación de las Escrituras es, de la manera que Cristo me hizo a mí, ahora yo debo tratarlo a él. Entonces, en la ecuación él no está. En la ecuación está lo que Dios ha hecho por mí, ahora yo lo hago con él. Entonces, antes de tratar un asunto en él, yo debo poner esa ecuación en mi corazón. En el caso de la mujer, yo estoy viendo que mi esposo está cayendo en esto y no es bueno. Entonces ya no es un asunto de que yo tengo rabia y estoy enardecida porque él está haciendo esto, sino es un asunto que por bondad de él yo me estoy dando cuenta que hay cosas que le están dañando su alma y tras derecho me afectan a mí, afectan a mis hijos. Entonces una motivación de bondad, de amor, yo voy a hacer algo por él. Entonces cuando el simple hecho de orar, el simple hecho de tratarlo bien, el simple hecho de bendecirlo no es suficiente, pues la Biblia me habla de otros medios, pero primero siempre tratando el corazón. Entonces ahí yo no le diría a las hermanas, apliquen Mateo 18. ¿Qué es Mateo 18? Si tú ves que tu hermano está pecando contra ti, primero que todo en el amor, para ganarlo, porque ya tu corazón no tiene ira ni rencor, llámalo a solas. Oye, hermano, porque, y así vemos mujeres que están encontrando que su esposo cristiano está tomando. Mujeres que están encontrando que su esposo cristiano está viendo pornografía. Mujeres que están viendo que su esposo está teniendo una actitud irrespetuosa hacia otras mujeres. ¿Qué hago, hermano? ¿Ya oraste? Sí. Bueno, llámalo a solas. Llámalo a solas y habla. Porque si es un hermano, puedes hablar con él. Dile, mira, eso que tú estás haciendo es pecado contra Dios, es pecado contra ti, es pecado contra mí, contra tus hijos. Tienes que arrepentirte y buscar que él se arrepienta, ¿sí? Es la manera, pero siempre la motivación es la misma bondad, claro. O sea, ella no puede actuar fuera de la bondad de Dios. Entonces, si él no la escucha, porque puede llegar el caso que él no la escucha, ella debe recurrir a otros hermanos, traer 2 o 3 para que traten de ganar al hombre que tal vez está, porque si es creyente seguramente va a escuchar.
Si no es creyente, pues solo el primer plano, o sea, no se puede pasar. Pero si es creyente, se puede llegar a otros planos. Y si no escucha a los hermanos, dice que la iglesia misma, o sea, aplíquele Mateo 18 tal como dice la palabra. Es una manera de tratar de ganar a su esposo para que no se pierda en su necedad en un asunto que debe ser tratado. Porque no es que ella no haga nada, solo que lo que ella debe hacer lo debe hacer con bondad y con los principios bíblicos, porque, bueno, y hay casos donde, bueno, si se puede llegar a otros asuntos, pues, donde corre riesgo la vida de ella, donde el asunto es serio y grave, hasta el caso, como dice Pablo, ahí en 1 Corintios 7, que si él no es incrédulo, pero está haciendo cosas que de verdad son peligrosas para ella, para sus hijos, que lo deje por un tiempo. No que se divorcie, pero sí que lo deje por un tiempo a ver si se arrepiente. Pero aún con ese acto de ser un acto de amor hacia él, no un acto de librarse de él. Porque lo que dice Pablo Jesús ahí es amor ágape, o sea, amor incondicional. Ella siempre debe estar para él, ella siempre debe estar bendiciéndolo, siempre haciéndole bien, siempre orando por él. Si ella toma una decisión extrema es por bondad él mismo y bondad tal vez a sus hijos, cuando ya hay un caso de riesgo, pero esos son casos como extremos, que generalmente uno los menciona pero nunca sucede. El asunto siempre es que ella debe amar, aun cuando trate todos los asuntos, con su esposo, con sus hijos, siempre la bondad, el ser buena, es un mandamiento de Dios para ella. Pablo, todo lo que acabas de explicar me hace recordar esa verdad bíblica que dice que la benignidad también guía el arrepentimiento. Sí. Y cuando hablas de bondad y hacerlo en bondad, pues eso se nota mucho también en la forma en que la mujer lo dice, no solamente lo que está diciendo según lo que me estás explicando, sino cómo lo expresa, ¿no? Que el lenguaje no verbal ahí normalmente tiende a dejar ver lo que verdaderamente hay en el corazón de la persona. Sí, y Pablo dice que cuando ustedes que son espirituales, cuando tienen que ir a reprender a un hermano, deben hacerlo con mansedumbre, porque cualquiera puede ser tentado en ciertas áreas. Entonces y la mujer, cuando va a referirse al hombre, la vez pasada hablábamos de la prudencia, ¿no? Tiene que buscar el momento correcto, la manera correcta y las palabras correctas para hacerlo. Bueno, el Señor nos ayude. Sí. Vamos a hacer otra pausa. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. No se vayan, ya venimos. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. Pablo, ¿qué es lo que más se puede interponer en la expresión de esa bondad? ¿Cuál es como el mayor peligro o el mayor riesgo que una mujer corre de no dejar expresar esa bondad de Dios, de la naturaleza que le fue dada? Bueno, aunque ella tiene la naturaleza divina, nosotros debemos saber que tenemos los rezagos de la naturaleza vieja, caída, del viejo hombre. Y esos rezagos luchan con este nuevo hombre. Pues hay como una guerra entre ellos dos y eso nos puede jugar una mala pasada. Entonces uno de los mayores problemas que ella tiene pues es ella misma en el aspecto de su vieja naturaleza. Todos los cristianos, en este caso las mujeres. Entonces Pablo nos enseña cómo tratar de alguna manera con esa vieja naturaleza. Entonces quiero leerte un pasaje ahí en Efesios 4, verso 26, donde dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si uno mira el contexto de ese pasaje, a veces esa misma ira no es esa ira que a veces uno dice, no, él hizo esto y ella de una vez se puso, sino es esa ira que está relacionada a veces con la santidad y la verdad de Dios por el contexto. Porque a veces cuando uno ve que la santidad de Dios o la palabra de Dios es transgredida, hay un sentimiento puro y genuino que es la ira. Pues sea en el sentimiento puro de la verdad de Dios o en un caso cotidiano, familiar, es normal que nosotros sintamos ira. Reprimir esa ira sería actuar en contra de la naturaleza del hombre, porque el hombre tiene sentimientos, una voluntad, reacciona ante todas las situaciones. Lo que sí hay que tener mucho cuidado es que hay que tener dominio propio, lo que hablábamos la vez pasada, prudencia para dejar que eso no llegue a llevarnos a pecar, ni en el asunto cotidiano, ni a veces en las más grandes verdades de Dios, porque a veces uno ve que hay gente que está defendiendo una verdad de la Biblia y termina pecando porque le da lugar a la ira a un punto que ya pasa a un pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado de que sí, esa es nuestra naturaleza, pero no debemos pecar. Entonces nuestra vieja naturaleza debe estar bajo el dominio del Espíritu Santo, o sea, puesta a los pies, porque esa vieja naturaleza puede ser como maleza que surja
y dañe el nuevo árbol, ¿sí? La maleza destruye lo que está produciendo la vida de Dios. Entonces ella debe tener mucho cuidado con la ira. Una hermana un día me contaba un testimonio que como que resalta un poco lo que estamos diciendo. Ella tuvo una discusión con su esposo, un disgusto. Entonces ella en ese momento se llenó de ira. Y dice, hermano, y me dio tanta rabia que de una vez pensé, me voy a ir y no le voy a ni servir el almuerzo y me voy y voy a golpear la puerta cuando salga. Ella pensó en ese momento. Entonces cuando salió a salir de su casa, de una vez como que por dentro el Espíritu le dijo, ¿vas a hacer eso? Eso es pecado. Eso es airaos, pero no pequéis. Entonces ella como que abriendo la puerta dijo, no puedo pecar contra el Señor de esta manera. Entonces dijo, voy a servirle el almuerzo y me voy a despedir de él, pero se volvió, calentó el almuerzo, se lo sirvió y le dijo, chao mi amor, y le dio un beso. Cuando iba a salir otra vez se dio cuenta que la ira se había ido. Entonces una cosa es airaos y otra cosa es pecar. Entonces la ira es un mal, es una gangrena que puede destruir la bondad. O es una maleza que puede dañar la naturaleza de lo que Dios está haciendo. Entonces, sí, es normal que haya momentos de ira santa, digamos, porque Él hizo algo que no está bien o bueno, lo que sea. Pero una cosa es la ira y otra cosa es el pecar. Entonces, ella tiene que tener mucho cuidado con pecar contra Él, porque estaría pecando contra el Señor mismo. Y lo mismo pasa con los hijos. La esposa de Paul Washer tiene un video que habla de homeschool para creyentes. Y ella dice que una de las cosas que ella enseña a las hermanas es que cuando está educando a su hijo tiene que tener mucho cuidado, no dejar que la carne se meta. Entonces, por ejemplo, el niño no está poniendo cuidado o está hablando muy duro y ella comienza a decirle, que te calles, que me tienes desesperado. Entonces ella dice, pues ya se está pecando, porque el ver la situación necia del niño no le da lugar allá para que en la carne trate la situación. Claro. Entonces, que ella dice, antes de decirle que te calles, vas a decirle, quédate quieto acá, ya vengo, vas a ir a tu cuarto, vas a orar, vas a solucionar lo que hay en tu corazón, vas a entregarle esa ira al Señor, vas a salir en paz y le vas a hablar. Si lo tienes que corregir, lo vas a corregir, pero en paz. O sea, eso es lo que dice Pablo, airaos, pero no pequen. Y la mujer buena debe saber que esas iras pueden dañar esa bondad que ella debe expresar en su hogar. Entonces, airaos, pero no pequéis. Y la otra parte del versículo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el enojo prolongado, si pasa 1 hora, 2 horas, un día, comienza a volverse amargura. Y eso es muy peligroso, comienza a echar raíz. Y ese vestigio de la vieja naturaleza, que es un simple vestigio, se puede comenzar a hacer un gran árbol en ellas, que es la amargura. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado de que el asunto no pase a mayores, porque a veces son bobadas, o aunque fuera algo serio, no debe pasar a mayor y no debe durar mucho tiempo. Dice Pablo, no debe pasar de ese día. Entonces a veces uno está hablando con las personas, con los hermanos, que llevo discutiendo con mi mujer, estoy bravo con ella, y uno dice, bueno, ¿y cuándo sucedió? Hace 1 semana, y yo pienso, wow, fue 1 semana y no lo has solucionado con ella, porque de verdad que a veces, por lo menos yo siento que peleo con mi esposa y a la hora ya no siento paz porque no puedo orar, no estoy tranquilo, y como que tengo que solucionarlo antes de porque estando así uno no puede ni orar. Entonces no hay que darle mucho lugar a ese enojo. Hay personas, mujeres y hombres también, que se acostumbran que duran 1 semana bravos con su esposa, 3 días bravos, 4 días, y eso es malísimo. Eso es un caldo de cultivo para todo tipo de mal que pueda hacer Satanás en un hogar, es prolongar el tiempo en esos momentos de ira. Tratamos el caso alguna vez de un divorcio, una pareja cristianos. Él peleó con ella, se fue, duró varios días fuera de la casa y cuando llegó ya no quería saber nada. En esos días dejó que su corazón se llenara tanto de amargura que nosotros le hablamos, le rogamos, le insistimos y las últimas palabras que escuché de su boca fue: no me hablen más de esa mujer porque no quiero saber nada. Terminó divorciándose. ¿Por qué? Porque el enojo prolongado causa amargura y la amargura
amargura cierra la gracia de Dios y contamina el alma de una manera, o sea, de una manera como un cáncer que pudre a alguien por dentro. Así es la amargura y el enojo. Entonces, cuando uno prolonga esos tiempos, está abriéndole las puertas al diablo, y es lo que el pasaje dice en el verso siguiente, dice, ni deis lugar al diablo. Porque cuando uno está en el enojo, en la ira, Satanás viene siendo nuestro amigo, porque está alimentando algo que hay en nosotros. Y ese amigo en realidad es un enemigo, y él no tiene compasión. Él viene a matar y a robar y a destruir. Él no tiene compasión de nuestro matrimonio, él no tiene compasión de que llevamos 10 años, él no tiene compasión de que tenemos 3 hijos, él no tiene compasión de que tenemos un ministerio. No, a él no le importa. Él viene sin compasión a matar. Y una puerta abierta en el hogar es cuando hay ira y cuando hay amargura. Entonces no hay que darle lugar al diablo, porque él no perdona. Él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nuestras hermanas deben tener mucho cuidado de esa ira y de lo que Satanás puede hacer cuando ellas le dan lugar a eso. Además, pues es que el mismo pasaje es muy interesante. Más adelante dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, a veces la palabra dice que la lengua inflama el mismo infierno. O sea, la boca. Es una mujer buena, no deben salir palabras malas. La vez pasada hablábamos bastante de eso. Entonces, a veces yo veía, un día estaban viendo unos niños, una niña chiquita, y la niña jugando con los otros niños, y la niña comenzó a decir unas tremendas palabrotas, pero estaba... Cuando en un momento ella volteó a ver y vio a su mamá. Fue una escena terrible. La niña quedó muda. Y la mamá le dijo, esto es lo que yo te he enseñado. Y la niña quedó pero pasmada. Entonces, ¿cuál era la realidad? Que la niña, frente a sus amiguitos, era... Pero cuando su mamá no estaba... Yo digo esto a una mujer cristiana, oye, ¿tú no tienes conciencia de que cuando hablas Dios te escucha? Claro. ¿Cómo puede salir de una mujer cristiana groserías? ¿Cómo puede salir malas palabras hacia su esposo, hacia sus hijos? Eso es algo horripilante. Aún en el mundo, una mujer así, eso es... Imagínate una mujer cristiana que de su boca sale agua dulce, que salga agua salada. Entonces yo les digo, hermana, piensa que te va a descubrir el Señor en algún momento. Entonces, eso no debe existir. Eso es como decíamos ahorita, eso son maleza que ella debe quitar, como lo vamos a decir ahí. Ninguna, o sea, todo lo que sea tipo de maleza hay que quitarlo. ¿Sabes qué es lo peor de la maleza? Usando esa figura, que por lo general la maleza crece rápidamente. Aunque es maleza, crece rápidamente, es invasiva y tiende a dañar lo bueno que hay. Entonces esa lengua larga hay que cortarla, porque eso es maleza y crece rápido y daña. Es una mujer con una lengua suelta, una lengua contraria a la bondad, es algo que le puede hacer mucho daño a ella y a todo su hogar, ¿no? Todo su hogar. Un día también tratando un caso de divorcio con un hombre. Hermano, perdónala, ámala. Y el hombre ya dice, no, hermano, es que pídame cualquier cosa, pero no que la perdone y que la ame. Esa mujer ya no la soporto más. Y cuando uno investigaba, era que la mujer tenía una tremenda lengua y le había causado un tremendo daño a él, a tal punto que ella... Y terminó divorciándose, no quería nada con ella. Entonces ella debe tener mucho cuidado con sus palabras, porque dice el pasaje el siguiente, y no contristéis al Espíritu Santo. O sea que no solo lo está haciendo... sino que ya tiene el papá que la está viendo por fuera y por dentro. Y cuando la mujer es así, airada, de malas lenguas, lo primero que ella va a sentir es que el Espíritu Santo, la realidad interior, se cierra, se seca. Entonces ya se siente oscura, en tinieblas, abandonada, porque la presencia manifiesta del Espíritu Santo no está siendo visible en ella. Y eso es un gran, pues imagínate, el cristiano depende de esa realidad manifiesta constantemente. Si no la tiene, pues que tenga cuidado con sus palabras, con la gritería, con el enojo. También dice ahí en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda
malicia. O sea, todos esos vestigios de maleza que hay, que tienden a salir de nuestra naturaleza, hay que quitarlos. La maleza hay que cortarla de raíz, porque si no se corta de raíz, ella vuelve a salir y sale muy rápido. Entonces, a cristianos que tienen al Señor y la naturaleza de Dios, cuando no quitan esas partes de su vida, eso tiende a salir mucho y a prosperar, porque tú, para que un buen árbol de buenos frutos te dé fruto, a veces duras tiempo cultivando y trabajando. Pero la maleza no, la maleza crece sin nada, crece sola, sin ayuda, sin agua. Ella es maleza y prospera en nada, y a veces así es la carne. La carne prospera en nada. Es que a veces uno comienza a mirar problemas familiares, y cuando tú miras, los problemas no eran nada. O sea, eran cosas tan absurdas para que un hogar se esté destruyendo por eso. Pero cuando tú miras, es que dejaron crecer la maleza, dejaron crecer la amargura. Se comenzaron a gritar entre ellos, se comenzaron a maldecir, se comenzaron a llenar de odio entre ellos, y pasaron de ser esposos amorosos a ser enemigos. ¿Y es por qué? Porque dejaron que esos vestigios del viejo hombre crecieran en ellos y les causaran mucho daño. Es una manera sacándolas de raíz, pero también dicen que otra manera que se quita la maleza de los jardines o los cultivos es quitándole la tierra y dejando que el sol en pleno día la queme. Entonces hay que quitarlo, pero también estos temas son buenos por eso, porque la luz de Dios, de Cristo, el sol de Cristo, hace que todas esas cosas que son desagradables en nosotros sean quemadas y sean quitadas. Entonces es un proceso en ellas, pero ellas deben ser muy cuidadosas, porque si no lo hacen, eso les va a causar muchos problemas en el camino. Y si lo han hecho, como la gata, ponga cara arrepentida delante de Dios y pídele al Señor cubrir eso para que no sigan cayendo, ¿no? Porque ellas han sido llamadas a ser mujeres santas, han sido llamadas a ser mujeres buenas, y eso puede destruirlas terriblemente. Bueno, eso ha sido muy importante, porque seguramente que hay muchos casos y todos estamos vulnerables y susceptibles de que eso suceda. Entonces, saber exactamente cómo la palabra nos guía para que eso no crezca es muy importante. ¿Qué le dirías para ir concluyendo y terminando a las mujeres que nos están oyendo en este instante? Bueno, yo pienso que lo que hablamos hoy es introducirlas en la guerra, porque sí, realmente ser buenas en un mundo como el que vivimos, con las personas con las que lidiamos día a día, es muy difícil. Pero Pablo dice ahí en Romanos 12:21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y nosotros a veces entendemos, porque hay esposos que tal vez pueden ser muy malos. Los hijos, a veces los hijos son ingratos, desobedientes, necios, y como que uno a veces quiere decir, ya me cansé, pero la Biblia dice, Pablo, que no se deje vencer por ellos, sino usted venza con el bien. Y pues la idea es que ella pueda perseverar y pueda pelear esa batalla por el bien de Dios, por el bien del nombre de Dios, por el bien de Cristo, por el bien de ella, por el bien de su hogar. Haga lo bueno y que venza a los malos con el bien, que venza la maldad de los que la rodean, pueden ser a veces hasta su esposo o sus hijos mismos, pero que venzan con el bien. Una vez le preguntaban a un anciano que él decía que el libro que más le gustaba era Apocalipsis. Entonces le preguntaron, pero Apocalipsis, eso con bestias y el anticristo. Él decía que a él le gustaba mucho porque al final veía que los buenos ganaban. Entonces, que no se desaniman, que en últimas siempre los buenos van a ganar. Esa es nuestra esperanza. Entonces, que no se dejen vencer por lo malo, aunque vivan rodeadas de mal. Que no boten la toalla con esos hijos, ni con ese hogar, ni con esas personas que le hacen mal, sino que perseveren hasta el fin. Y lo otro es que ellas deben ser conscientes que todo el bien que hagan no lo hagan para los hombres, aunque deben amar a los hombres. Dice la palabra que el bien que hagamos para Dios, ese recibiremos. Entonces todo lo que ellas puedan hacer de bien, de bondad, de buenas obras, de buen fruto, algún día Cristo lo recompensará. Entonces que lo hagan como para Cristo. Pablo dice que Él peleó la batalla, que Él corrió la carrera y que le esperaba una corona de gloria que le daría el juez justo. Entonces Dios es un juez justo. Si ellas han sido buenas, en algún momento ellas van a recibir la recompensa de Cristo. Pablo decía eso, y imagínate que a Pablo al final de su ministerio, las personas que a las ciudades donde llegaban terminaban apedreándolo, y los mismos hermanos, él dice que al final los hermanos de Asia lo abandonaron, pero aún así tenía la esperanza que él lo hizo por Cristo.
y de Cristo iba a recibir la recompensa. Entonces que lo hagan por Cristo y de Cristo ellas mismas recibirán todo el bien que han sembrado. Amén. Pablo, igual al final el Señor siempre dijo que en el mundo tendríamos aflicción. O sea que no es por ser cristianos que la tengamos, tanto los cristianos como no la tienen. Lo que entiendo yo que nos llama el Señor es precisamente que Él nos dota de una naturaleza divina que es la de Él, incluso para pasar por encima de todas esas dificultades Amén. Con mayor facilidad. Sí. Y para que en últimas podamos, como dice la palabra, ser más que vencedores Amén. En medio de todo eso que vivimos, mostrando a Cristo aún en esos asuntos cotidianos como en los grandes desafíos. Es que sean buenas como el Señor es bueno. Amén, que así sea. ¿Cuál es nuestro recomendado para esta semana? Bueno, como los programas anteriores recomendamos algunas series que tienen muchas enseñanzas, entonces yo sé que las hermanas están muy ocupadas leyendo y escuchando mensajes, entonces hoy volvemos a recomendar una película que habla un poco de eso, de la guerra que la mujer debe pelear, pero no con sus fuerzas, sino de otra manera, y es la película de los hermanos Kendricks, que los hemos recomendado bastante, que se llama Cuarto de Guerra. Muy buena. Sí, es una película que le habla a las mujeres cómo deben pelear la batalla, la verdadera batalla, en el carácter de Dios y a la manera de Dios. Muy bien, muy buena película, muy recomendadísima, sí, también de mi parte. Pablo, muchísimas gracias por el programa de hoy y muchísimas gracias por alumbrarnos aún más sobre esa palabra que se ve muy pequeña, pero que tiene mucho contenido, que es ser buenas. Sí, bueno, gracias al Señor y el Señor nos ayude a todos. Son palabras que no son solo para las mujeres, sino para todos los discípulos de Cristo. El Señor nos llama a ser buenos como nuestro Padre. Así es, amén. Y nosotros nos vemos en un próximo programa. Recuerden que pueden escribirnos a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. El Señor los bendiga. Chao.